Una sola batalla transformó a un simple general en el dueño absoluto de Roma, y el precio que se pagó fue más alto de lo que cualquiera podría imaginar. Muchos quieren entender cómo una sola incursión militar fue capaz de remodelar el destino de toda una república, desvelando los trasfondos de un episodio que pocos se atreven a contar en detalle. Hay algo fascinante en imaginar la tensión palpable que dominaba a los ejércitos en esa época. De un lado, la esperanza de victoria, del otro, el miedo a un fracaso fatal. Esta atmósfera de incertidumbre genera una conexión inmediata, ya que pone de relieve la realidad de cómo decisiones valientes pueden cambiar el rumbo de la historia y abrir caminos que antes parecían inimaginables. En cada paso de esta narrativa, queda claro que hay un dolor profundo, el colapso inminente de vidas, sueños y reputaciones. Pero también hay una solución: desentrañar las estrategias, la resistencia y las virtudes de liderazgo que elevaron a Julio César como el gran arquitecto de su tiempo. Y es precisamente para revelar esos apasionantes detalles que se creó este relato. Las guerras romanas simples se han caracterizado por transformaciones políticas y figuras que emergieron como leyendas. Tras la muerte de Pompeyo, los optimates, partidarios de una aristocracia tradicional, reorganizaron sus fuerzas en el norte de África. En este mismo escenario, Julio César se encontró ante la oportunidad de aniquilar la resistencia que aún obstinadamente intentaba bloquear su camino hacia el poder absoluto. El terreno era hostil. Hubei, rey de Numidia, unió fuerzas con los optimates para intentar contener el avance de César. Esta alianza estableció una barrera considerable, ya que la habilidad táctica de los romanos opositores se vio reforzada por el conocimiento del terreno y la implacable caballería númida. Todo esto señalaba una larga campaña de desgaste, pero César no se intimidaba fácilmente. La llegada de César a la costa africana estuvo marcada por el caos. Una tormenta dispersó su flota y desembarcó con solo 3.000 infantes y 150 jinetes, un número extremadamente bajo para enfrentarse a ejércitos más grandes. A pesar de esto, el general romano no retrocedió. Su experiencia en batallas y su reputación como estratega brillante lo impulsaban a tomar decisiones audaces. Antes de entrar en cualquier gran conflicto, César intentó establecer diálogos con las ciudades de la región, pero Adrumeto mostró una fuerte oposición. La negociación no avanzó y, para empeorar la situación, las provisiones escaseaban. El hambre y el desánimo amenazaban con desestabilizar la disciplina de sus tropas, que apenas se habían recuperado de la furia del mar. El secreto para ganar, sin embargo, estaba en la capacidad de adaptación. Cada campamento levantado y cada movimiento coordinado eran parte de una compleja maniobra de contención. César creía que mantener el ánimo de sus hombres alto era tan importante como las conquistas territoriales inmediatas. En este sentido, aunque tenía menos tropas, trató de establecer una presencia y levantar fortificaciones defensivas. A pesar de tanta adversidad, la confianza en el liderazgo de César mantenía a sus legionarios con la cabeza en alto. No había espacio para la vacilación o la autocompasión, pues cada soldado comprendía que el regreso a la gloria solo vendría a través de la audacia. Y fue con esa tensión en el aire que surgieron las primeras llamas de un enfrentamiento que marcaría para siempre las páginas de la historia romana. El estancamiento en el norte de África adquiría contornos aún más peligrosos cada día. Las emboscadas podían suceder en cualquier momento, lo que obligaba al ejército de César a moverse con cautela. En este enredo de riesgos se asentaba la semilla de un próximo desafío, una prueba de fuego que estallaría de manera casi letal para los romanos. Ruspina se convirtió en un punto de apoyo vital. César, al desembarcar en relativa seguridad, instaló su cuartel para organizar las tropas y buscar suministros. Más que un simple lugar, Ruspina representaba la esperanza de reposicionarse frente al poder de los optimates y la caballería númida. Era la oportunidad de compensar la inferioridad numérica con astucia táctica. Bajo el sol abrasador del norte de África, las patrullas salían en busca de comida, agua y cualquier recurso que pudiera apoyar a las legiones. En una de estas expediciones de forrajeo, la amenaza se materializó. Las fuerzas de los optimates, respaldadas por los jinetes númidas, casi rodearon a César. El terreno árido y desigual favorecía las emboscadas, aumentando el riesgo de exterminio.
Con pocas tropas disponibles, César tuvo que recurrir a maniobras brillantes para escapar del cerco. No se trataba solo de retroceder, sino de hacer que el enemigo creyera que tenía la ventaja, mientras los legionarios buscaban las mejores posiciones defensivas. Este movimiento estratégico no solo salvó vidas, sino que también mantuvo el ánimo intacto, evitando un desastre prematuro. El ejército enemigo confiaba en su número y la superioridad de su caballería, pero subestimó la flexibilidad de las formaciones de César. Experimentado en varios teatros de guerra, adaptaba sus tácticas según el desafío. El enfrentamiento en Ruspina evidenció la capacidad de improvisación de las legiones romanas, algo raro en otros ejércitos de la época. Cada embestida enemiga encontraba resistencia firme, incluso cuando las lanzas y espadas romanas eran menos. Los legionarios sostenían una formación compacta, minimizando las brechas por las que la caballería númida pudiera atravesar y devastar sus filas. El polvo levantado por los cascos de los caballos y los pasos pesados de los soldados creaba un ambiente sofocante y confuso. El resultado de este primer enfrentamiento fue significativo. César logró, al menos, mantener a su ejército cohesionado, aunque presionado. Muchos historiadores señalan este momento como una prueba de que, incluso acorralado, él jamás perdía la calma. Era la habilidad de convertir contratiempos en oportunidades, de mantener viva la llama de la esperanza de victoria. El clima de tensión persistía en Ruspina. Había un presagio de batallas aún mayores, y cada legionario sentía en el aire que nuevos capítulos de un conflicto decisivo estaban por venir. La perspectiva de refuerzos se acercaba, alimentando las ganas de revancha y preparando el terreno para una recuperación que prometía cambiar completamente el escenario. La llegada de la 13ª y 14ª legiones, junto con los tan esperados suministros, cambió radicalmente el rumbo de los acontecimientos. Este refuerzo no solo aumentaba el poder de fuego de César, sino que también reavivaba la confianza, demostrando que las guerras romanas eran escenarios donde la persistencia podía superar cualquier obstáculo. Incluso la vasta alianza entre los optimates y Numidia sentiría esa presión renovada. La recepción de las nuevas unidades fue triunfante. Las tropas que ya estaban en Ruspina vieron un alivio inmediato, especialmente en lo que respecta a la provisión de alimentos y equipos. Pero más que recursos, estos refuerzos traían un ánimo renovado. La sensación de estar solos contra el mundo desaparecía, reemplazada por una fuerza colectiva capaz de desafiar cualquier ejército rival. En poco tiempo, César organizó ataques de reconocimiento para estudiar las posiciones enemigas. La estrategia era clara: aprovechar las escaramuzas para medir las debilidades del adversario y, al mismo tiempo, perfeccionar la coordinación entre las legiones veteranas y las recién llegadas. Cada pequeña victoria o hallazgo de suministros contribuía a fortalecer la logística y el ánimo. El punto de inflexión se dio cuando la caballería enemiga fue sorprendida en una emboscada. En esta acción, César empleó un ataque en pinza, combinando fuerzas montadas e infantería para acorralar a una parte significativa del contingente adversario. La destreza romana en formar una línea de combate cohesiva, junto con la precisión de los arqueros, desmanteló rápidamente la resistencia. El efecto psicológico de esta victoria menor tuvo un peso incalculable. Por primera vez, los defensores de Pompeyo y sus aliados se dieron cuenta de que, incluso en menor número, el ejército de César podía tener la ventaja. La rutina de amenazas continuas dio paso a la posibilidad concreta de un retroceso estratégico, generando inseguridades entre los líderes optimates. A partir de ese momento, César comenzó a capturar puntos clave, como la fortaleza de Usita. La intención era sofocar a los grupos de apoyo alrededor de las fuerzas principales enemigas, minando su capacidad de reaccionar en gran escala. Poco a poco, el cerco se cerraba sobre Metelo Scipión y el rey Juba I, que empezaban a verse sin salidas fáciles. Así, terminaba una etapa crucial de reposicionamiento militar. El ejército de César, más estructurado y abastecido, ahora asumía la ofensiva. Y, ante ese avance, era imposible no prever enfrentamientos más intensos, una aproximación lenta y devastadora hacia el desenlace que haría de la batalla de Thapso uno de los episodios más importantes de las guerras civiles romanas. La incursión en Thapso no fue un movimiento impulsivo, sino producto de análisis meticulosos.
César entendía que, para consolidar su supremacía, necesitaba cortar cualquier posibilidad de reorganización de los optimates. La ciudad fortificada y su ubicación estratégica eran piezas valiosas en el tablero militar que se formaba en el norte de África. Al cercar Tapso por tierra y mar, César creó una barrera casi infranqueable. El control costero aseguraba que los suministros no llegaran a las fuerzas enemigas, mientras las legiones en tierra planeaban moverse en unísono para repeler cualquier intento de ruptura. Esta táctica de asfixia buscaba minar la moral del enemigo, que pasó días evitando el combate directo. Metelo Scipión reunió alrededor de 90.000 soldados, incluyendo batallones de elefantes de guerra, un arma de impacto psicológico y físico contundente en las guerras romanas. Sin embargo, mantener un ejército tan grande requería recursos diarios, y la prolongación del cerco significaba un desgaste inevitable. César, por su parte, contaba con 60.000 hombres bien entrenados y más motivados tras las recientes conquistas. Conforme pasaba el tiempo, la fatiga se volvía un factor decisivo. Las marchas extensas bajo el sol africano consumían energía y moral. César, atento a eso, ordenó maniobras llamativas para mantener al enemigo en constante alerta, obligándolos a mover sus tropas en diversas direcciones, en un intento inútil de prever el próximo golpe. El rey Hubei, hasta entonces un aliado temible, también sentía el peso de este cerco. La protección de los elefantes era innegable, pero alimentar a esos animales requería una gran cantidad de recursos. La falta de coordinación total entre Scipión y Juba solo reforzaba la ventaja de César, que manipulaba el ritmo del conflicto a su favor. Muchos cronistas describen el estado de ansiedad entre las tropas adversarias. Cada vez que sonaba una trompeta en el campamento romano, había una suposición de que se avecinaba un ataque, lo que generaba prisa y caos. Este clima constante de tensión era parte fundamental del plan de César, quien sabía que una tropa cansada e insegura se volvía mucho más propensa a cometer errores tácticos graves. El escenario estaba listo para algo grandioso. Con enemigos mentalmente desgastados y recursos que escaseaban día a día, la perspectiva de una batalla decisiva era inminente. Sería un enfrentamiento arriesgado, pero necesario para definir quién realmente tomaría las riendas de Roma. Y en medio del calor abrasador y las arenas implacables, todas las piezas convergían para un encuentro que quedaría grabado para la historia. El desenlace comenzó de forma casi casual, cuando un trompetista de la Séptima Legión sonó el toque de ataque antes de lo planeado. Este pequeño desliz provocó una embestida inmediata, tomando a todos por sorpresa. Las filas de Metelo Scipión, que esperaban la señal de combate más tarde, se vieron obligadas a entrar en formación a toda prisa, abriendo brechas peligrosas en su organización. Los elefantes de guerra, la principal carta en la manga de los optimates, avanzaron fuertes, pero fueron recibidos por una lluvia de flechas y el estruendo de las trompetas romanas. Esos imponentes animales, al sentir la punzada de las lanzas y el estruendo de las trompetas, entraron en pánico, volviéndose contra sus propias tropas. Fue un escenario dantesco, donde la fuerza colosal se convirtió en enemiga de sus controladores. La Quinta Legión, especializada en enfrentarse a elefantes, cumplió su función con precisión quirúrgica. Armados con dardos y lanzas adaptadas, sus soldados se posicionaron estratégicamente para atacar las partes más vulnerables de los animales. La eficiente comunicación entre la infantería y la caballería ayudó a aislar a los montajes en fuga, evitando que causaran más estragos en el campo romano. Mientras tanto, la caballería de César, reforzada por la confianza adquirida en batallas anteriores, avanzó con ímpetu. Metelo Scipión intentaba mantener una línea de defensa, pero el caos causado por los elefantes en fuga creó verdaderas grietas en sus formaciones. Fue en esas brechas donde la caballería romana se infiltró, abriendo camino para un ataque devastador a las tropas centrales del enemigo. Una vez rota la cohesión del adversario, las legiones de César no encontraron más resistencia sólida. El campamento enemigo, cuya estructura había sido erguida para soportar largas campañas, se transformó en un laberinto para los defensores en pánico. Muchos se vieron acorralados, tratando de escapar mientras la caballería y la infantería romanas limpiaban cada sector con rapidez. La eficiencia con la que César condujo el ataque sorprendió incluso a los observadores más experimentados.
En un abrir y cerrar de ojos, la enorme ventaja numérica de Metelo Scipión se desmoronó. La leyenda de que los elefantes traerían miedo y caos a las filas humanas se derrumbó en ese instante, evidenciando la capacidad de adaptación típica de las legiones. El estruendo de las trompetas, el ruido de los elefantes en fuga y los gritos de desesperación de los soldados derrotados crearon una escena que resonaría en toda la historia de Roma. Al final, el ejército enemigo estaba en ruinas, abriendo paso a una posible masacre que marcaría profundamente la reputación de César y el rumbo definitivo de esta guerra civil. La batalla de Thapso, que debía terminar con la derrota organizada de los optimates, tomó giros crueles. Se estima que más de 10.000 soldados enemigos fueron asesinados en combate. Sin embargo, lo que vendría después impactaría incluso a quienes estaban acostumbrados a la brutalidad de las guerras romanas. Muchas tropas ya rendidas fueron masacradas por los legionarios romanos enfurecidos. César, consciente de la importancia de amortiguar futuras tensiones políticas, ordenó moderación. Sin embargo, la sed de venganza de soldados que habían perdido amigos en conflictos anteriores fue incontrolable. Esa ira acumulada encontró salida en el campo de batalla, resultando en actos de violencia que escaparon al control central. Era como si cada golpe simbolizara el ajuste de cuentas por todo el sufrimiento pasado. El relato de algunos cronistas sugiere que prisioneros en desesperación intentaban alzar las manos en señal de rendición, pero acababan cayendo bajo las espadas romanas. Estos episodios evidencian un momento de pérdida de control y demuestran que ni siquiera las legiones más disciplinadas están a salvo del fervor del odio que surge en los campos de batalla. A pesar de los esfuerzos de César por retomar la disciplina, la intensidad de esta explosión de furia dejó marcas profundas. Las banderas romanas manchadas de sangre amiga y enemiga representaban no solo la victoria, sino también el dolor de un Estado que había sobrepasado todos los límites para derrotar a sus oponentes. Era la imagen sombría de un imperio en expansión. Para muchos observadores de la época, esta masacre en Thapso manchaba la reputación de César como un líder generoso. Aunque él negaba haber dado cualquier orden de ejecución en masa, las noticias se propagaron. Las cicatrices de este episodio intensificaron rivalidades y sembraron semillas de resentimiento que florecerían más adelante. El descontrol emocional en medio del triunfo también servía para recordar a todos sobre la volatilidad humana. Aquellos que se sentían seguros bajo la protección de un ejército victorioso se dieron cuenta de que bastaba una chispa de rencor para que todo degenerara en caos. Y esta constatación despertaba murmullos sobre cuán delgada era la línea entre la gloria y la barbarie. El campo de Thapso, escenario de conquistas y atrocidades, se convirtió en un símbolo de la fuerza de las legiones romanas, pero también de su lado más oscuro. Restaba por ver cómo esta mancha sería observada por aquellos que aún resistían y qué reacción tendría en los núcleos políticos que todavía albergaban la esperanza de derrocar a César. La maquinaria estaba en movimiento, y los próximos pasos serían aún más decisivos. Con la toma de Thapso, César no perdió tiempo y se dirigió hacia Útica. Allí, Catón, el joven, uno de los principales símbolos de la resistencia republicana y de la filosofía estoica, se quitó la vida al recibir la noticia de la victoria de César. Este suicidio resonó en toda Roma, ya que Catón representaba la integridad moral y la convicción inquebrantable en un sistema republicano. Otros nombres importantes, como Jubai, Petreio, Metelo Scipión y Afranio, también tuvieron destinos trágicos. Algunos se suicidaron para no caer en desgracia, otros fueron capturados y ejecutados. La disolución de esta élite política y militar marcó el colapso final del grupo que antes sostenía la causa pompeyana, dejando el camino libre para que César consolidara su régimen. Tito Labieno y los hijos de Pompeyo, sin embargo, lograron escapar a España. Aunque derrotados en África, todavía albergaban esperanzas de reorganizar un nuevo frente. Sería en la península ibérica donde los últimos suspiros de resistencia tomarían forma, culminando en la batalla de Munda. La sensación era que el conflicto civil aún no estaba completamente resuelto. En Roma, la noticia de la victoria en Thapso fue recibida con alivio por unos y temor por otros. En medio de las celebraciones, había quienes se preguntaban qué tipo de gobierno surgiría de ahí en adelante. La referencia republicana de senadores y cónsules independientes estaba a punto de ser reemplazada por un liderazgo centralizado,
personificado en César. Políticamente, el triunfo en Thapso representó la coronación del poder personal de César. Un hombre que, contra todas las probabilidades, sobrevivió a conspiraciones, tormentas y emboscadas, ahora se erguía como el señor indiscutible de Roma. Para algunos, era el prototipo de un genio militar y político, para otros, un dictador que se acercaba peligrosamente a la tiranía. Las calles de Roma bullían con rumores y promesas. Se celebraba la gloria de un comandante victorioso, pero se susurraba el temor de que este poder absoluto pudiera arruinar las libertades de la República. La semilla de un desenlace trágico se sembraba en suelo fértil, mientras César cosechaba los frutos de su mayor conquista. La batalla de Thapso, así, marcó un punto de no retorno. El sueño de los optimates de restaurar el antiguo orden se mostraba inviable. César probaba que su liderazgo en las guerras romanas sobrepasaba todas las expectativas, logrando reescribir las reglas y determinar nuevos rumbos para la civilización romana. Un capítulo se cerraba, pero la trama más grande aún reservaba sorpresas dramáticas. La batalla de Thapso reescribió el destino de Roma al mostrar que la fuerza de voluntad y la inteligencia estratégica pueden cambiar la historia de manera irreversible. César, incluso ante inmensos contratiempos, unió su ejército, superó imprevistos y demostró una vez más por qué su nombre perduraría a lo largo de los siglos como sinónimo de poder. Esta victoria, aunque grandiosa, no dejó de exponer la dureza de las guerras romanas y las consecuencias de una sed de dominio que muchas veces superaba los valores morales. Vemos un triunfo brillante, pero también un retrato de la falibilidad humana en medio del calor de la victoria, algo que debe inspirar profundas reflexiones. Es el momento de continuar este diálogo. ¿Qué lecciones e indicaciones quedan para nuestra época? Comparte en los comentarios tus impresiones sobre la decisión de César, las tácticas militares y el impacto político de este episodio. Así, la memoria de estos eventos se mantiene viva y nos recuerda las complejas decisiones que forjaron la historia.